Ok, vamos a continuar. Eh, Aunado a esto, bueno, aquí hay una frase que dice, si lo escucho, lo olvido, si lo veo, lo entiendo, si lo hago, lo aprendo, que finalmente está relacionado con este modelo de enseñanza y con esta enseñanza experiencial, o sea, con el aprendizaje a través de la experiencia. Entonces aquí esta frase de Confucio nos dice, ¿no? O sea, si yo escucho, a lo mejor sí se me queda, pero no todo. Si lo veo, lo entiendo al momento, pero ya cuando lo quiero llevar a la práctica, bueno, esto se dificulta. Entonces, si yo lo hago, yo lo aprendo. Fíjense que eso está relacionado con una pirámide que ya habíamos visto, y esta es la pirámide del aprendizaje. Esta pirámide, ¿qué nos decía? Bueno, cuando yo enseño a otros, estoy poniendo a práctica o poniendo en práctica mis conocimientos. Y entonces ahí es a través de la experiencia que se está llevando a cabo ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo estoy recordando mis conocimientos cuando yo los explico. Y entonces cuando yo los explico, pues tengo que darme a entender para que los otros puedan captar el mensaje, puedan captar la idea, ¿ok? Entonces es ahí cuando pues ese aprendizaje se ve potencializado. Entonces cuando yo enseño a los otros es un 95% de ese aprendizaje, porque esa experiencia, ese hecho que me va a conducir a que ponga yo en juego mis habilidades, pues es en el momento en que voy a decir si realmente aprendí o no aprendí. Esto pues me lleva a un aprendizaje activo, ¿ok? En donde pues yo tengo una observación reflexiva, que es el diagnóstico y la conexión de la experiencia con la teoría. Esta observación me va a llevar a una conceptualización abstracta de esa teoría, o sea, de lo que yo observé, para que después yo lo pueda experimentar. Entonces haga yo una aplicación práctica mediante la simulación o mediante la enseñanza. Y esto me va a concluir o me va a conducir en una experiencia concreta. O sea, cuando yo ya he llevado a cabo ese aprendizaje activo o he llevado a cabo ese aprendizaje pues a través de la experiencia, ¿no? Entonces, fíjense, este modelito que dice observación reflexiva, conceptualización, experimentación y la experiencia concreta, pues me conduce a que yo tenga una adquisición apropiada de esos conocimientos. Y entonces en el momento en que yo ocupe el método de laboratorio, pues yo tengo que dejar que mis alumnos lo experimenten, tengo que dejar que mis alumnos vayan desarrollando obviamente esa habilidad. Y pues esto obviamente dice mejor retención a largo plazo, ¿no? Enseñar a los demás, pues una vez más, está en que cae en un 90 o en un 95%. ¿Qué condiciones se llevan para
ese aprendizaje eficaz a través de la experiencia? Pues uno, se necesita o se requiere el querer aprender. Si los individuos no están motivados en ese aprendizaje, pues no se va a llevar a cabo. Entonces, así el docente o la persona que esté a cargo quiera llevar a cabo ese aprendizaje, no lo va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque no tienen la actitud. Vencer las dudas y los temores. A veces las dudas hace que pues nosotros nos quedemos cortos con respecto a la aplicación de ese conocimiento. Hacer para aprender. Ese pilar que es el saber hacer, en donde dice involúcrame, en donde dice pues deja que yo lo haga, deja que yo experimente. Si no existe ese saber hacer o si no existe esa parte de la práctica, no se va a poder llevar a cabo este aprendizaje por experiencia. Otra condición dice comprender que de los errores se aprende. Sí. Cuando nosotros llevamos las cosas a la práctica, quisiéramos que nos salieran a la perfección y que todo muy bien, pero esto no es así. La experiencia y el uso de este método de laboratorio me va a conducir a que en un momento determinado puedo equivocarme. Bueno, pero pues ese error me va a conducir a que yo lo tome en cuenta para mi próxima aplicación. Entonces, si esto me falló, bueno, pues entonces voy por el plan B y ese plan B es el que me va a llevar a la adquisición de ese conocimiento. Dar significado personal a lo que se aprende. Eso está relacionado con el aprendizaje significativo. Si no es significativo para mí lo que estoy adquiriendo, pues obviamente esto no va a funcionar. Dejar a un lado los prejuicios que generen la resistencia al cambio. Muchas veces tenemos esa negatividad. Ay, no, qué flojera. Ay, no, que quiere que investigue. Ay, no, que tengo que hacer esto. O sea, eso es una negatividad, es una resistencia a la adquisición de conocimiento. Entonces, todo esto, fíjense, estos puntos que puse aquí, esos 6 puntos, pues nos conduce a que exista ese aprendizaje experiencial y esto está relacionado, perdón, esto está relacionado a la motivación. Si yo no tengo la actitud suficiente, no se va a poder llevar a cabo. ¿Cuáles son los aportes de la enseñanza para la comprensión al aprendizaje experiencial? Bueno, estos aportes los da Bloom y los da Anderson. Y nos dice, bueno, primero debo de conocer qué es lo que voy a llevar a cabo a través de este método. Después, comprender para posteriormente aplicar. En esa aplicación, pues llevo a la práctica. Hago un análisis, sintetizo y evalúo. Todo eso es un proceso de crear dependiendo lo que yo es en el ámbito o en el tema en el que yo esté trabajando, ¿sale? Pero observen, ¿por qué el primer paso es conocer? Bueno, pues porque si yo no conozco, si yo no tengo ese deseo de indagar, bueno, pues no voy a poder llevar a cabo una comprensión. Y esto está relacionado a la taxonomía de Bloom, ¿sale? Si ustedes recuerdan, la taxonomía de Bloom tiene 6 niveles y esos 6 niveles son estos. Primero, que era, que les decía yo, una habilidad de orden inferior, que es el conocer. Después, ya comprendo, veo las características. Posteriormente, lo aplico, lo llevo a la práctica para que lleve yo después un proceso de razonamiento donde analice, o sea, donde desmenuce toda la información obtenida. Después
esa información desmenuzada o esas ideas principales, las voy a conjuntar y voy a generar un producto. Ahí estoy hablando de la síntesis. Y posteriormente voy a evaluar la efectividad de ese producto. Y entonces eso me va a permitir que yo cree alguna actividad o que dé solución a una problemática. Dice, quien vivió la experiencia, algo le quedó, pero quien la usó para cambiar y crecer, pues aprendió. Ese usar, pues implica poner en práctica las habilidades, involucrarse realmente con lo que es el aprendizaje. ¿Qué características tiene este modelo de método de laboratorio? Pues se trabaja en laboratorios, pero entiendes en los laboratorios, no solo, ya lo mencioné, aquellos equipados, sino donde yo pueda adecuar un ambiente de trabajo. Entonces, las aulas pueden servir como laboratorios. Ahorita vamos a ver un video en donde están esos laboratorios culturales. Dice, al final de cada unidad, conduce a los discentes a aportar y comparar sus investigaciones. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? Pues a través de un informe. Entonces, en este método de laboratorio, al final tienen que comunicarse los resultados y esos resultados, pues es a través de ese informe. El uso de este método implica responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad porque generalmente se trabaja de manera colaborativa y entonces al trabajarse de manera colaborativa, pues implica la responsabilidad para con su equipo, la responsabilidad para con su grupo, la responsabilidad para con quienes está involucrado. Otra característica es que este modelo no es completamente democrático, o sea, algunas veces tiende a ser impuesto. ¿Qué etapas tiene este método de laboratorio? Estas etapas ya no las habían mencionado las compañeras en el momento de su exposición. Y entonces, primero, pues la elaboración del trabajo por parte del docente. De manera preliminar, el docente es el encargado de buscar el tema, el cual va a ser sujeto a llevar a cabo a través de este método. Dos, desarrollo del trabajo. Entonces se hace la presentación o motivación del tema, la entrega y la recepción del material didáctico, el trabajo individual de redescubrimiento, la puesta en común de lo trabajado, la auto y la heteroevaluación por parte del alumno. Y finalmente, la evaluación global, pero esta es por parte de el docente. Entonces, en este sentido, estas etapas del método de laboratorio engloba desde que nace la idea con el docente hasta que el mismo docente va a evaluar todo el proceso o todas las etapas por las cuales se utilizó este método. ¿Qué ventajas tiene? Uno, permite desarrollar el razonamiento, desarrolla facultades de análisis y síntesis, desarrolla aprendizaje significativo, palabra clave, ese aprendizaje significativo. Entonces, este modelo, pues entonces, está relacionado con lo que menciona Ausubel. ¿Por qué? Pues porque requiere que lo que el alumno va a aprender sea, uno, pues de su interés, dos, sea un conocimiento nuevo y tres, pues se pueda llevar a la práctica o tenga una utilidad en la vida cotidiana. Eso es lo que me menciona el aprendizaje significativo y es lo que hemos estado viendo. ¿Qué más? Es un medio para desarrollar la autoestima y facilita la práctica constante de valores. Debido a que es un método que desarrolla la educación holística, entonces en este sentido no solo se encarga de la parte cognitiva, sino que también de la parte emocional. Vamos a ver un video. Este video está relacionado con el método de laboratorio.
Entonces, a ver, déjenme ver para activar el audio del video. Vamos a comenzar la segunda. Ay. Falló, ¿verdad? A ver, ahorita, espérenme. Ahorita lo volvemos a intentar. A ver, lo voy a poner desde aquí para que no falle ahí la... Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro laboratorio cultural, que era la parte de la investigación. Después, cada grupo va a presentar lo que investigó y el curso nuevamente va a tener que elegir la investigación de alguno de los grupos. Y miren, el corazón no existe. No existen, pero sí hablan. Es una experiencia que ha salido muy beneficiosa para la escuela. Se trata de que los profesores y todo el establecimiento se pone al servicio de los aprendizajes que los estudiantes han querido escoger. Hay unos lobos que ahora construyen autos. También son brazos robóticos que van armando las piezas, las ubican en los distintos lugares. Ahí tienen mucho en qué enfocarse. Es muy distinto, ya que durante toda la enseñanza básica los estudiantes han visto entrar al profesor y escribir el objetivo y decirle qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en estos momentos es el estudiante el que elige, no es un aprendizaje impuesto, se realiza en democracia, que es lo que ellos quieren estudiar, y todo el colegio se pone al servicio como guía de estos aprendizajes. Ahora vamos a ver estas cositas. ¿Qué? Oye, ¿qué dice la primera? Su nombre se llama Fifi. ¿Quieres pintarlo? Así se ve más lindo. En el centro está Bahamas. El Triángulo de las Bermudas está entre Miami, Florida y Bermuda. De todas maneras, igual se han caído muchos barcos y aviones ahí de la nada. Martín, una pregunta. ¿Qué es lo que le pasa al Triángulo de las Bermudas? Dicen que tal vez sea algo paranormal. Bahamas está demasiado cerca. Entonces Miami está en peligro. En verdad sí se puede traspasar el triángulo solo con nada. Si tienes un barco de madera, bien, pero ni puedes llevar ni una moneda, ni un reloj, nada. El copiloto ha advertido a sus compañeros que se producía un fenómeno desconocido. Pongo esta que es como más realista, Flo. Es que supuestamente por Julio Verne decía que habría que atravesar un portal. Yo no creo que sea así, nadie ha vivido para saberlo. En la arena hay burbujas de metano que al subir chocan con los barcos. Mi teoría es simple. El Triángulo de las Bermudas no existe. Desde tormentas y grandes remolinos hasta abducciones alienígenas. ¿Qué puede ser verdad? Ni una. Hay una señora que estaba investigando sobre las zonas más peligrosas del mar y dijo que hay muchas partes donde se pierden barcos. Se han perdido 127 barcos en cada lugar del mundo.
Y en el Triángulo de las Bermudas se han perdido 127 igual. O sea que sería un lugar común y corriente. Mira lo cerca que está Haití. Y Venezuela también debería estar cerca, ¿no? Venezuela está por allá. Es bacán investigar como la muerte de alguien famoso. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. 2 semanas clases de Salvador leyendo en imágenes. Pues estamos investigando sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aparte que fue el narcotraficante más buscado en todo el mundo. O sea, hay mucha curiosidad de su muerte. Sobre Pinochet. ¿Qué han investigado? Que era un dictador. Era de derecha. Era dictador de la fuerza militar. Cuando estaba Inglaterra o España lo atraparon. En Chile no fueron capaces de atraparlo y después fingía estar enfermo y para que no lo atraparon. Michael Jackson. De chico, más que nada, era como sus canciones, Thriller, Billie Jean. Me encontraron muerto en su casa. Dicen que le habían dado una dosis su doctor. Y aparte de su funeral hicieron el ataúd cerrado, en vez de que sea con ataúd abierto. Podríamos hacer un diario. De cantar con esa la canción Thriller. Sí, se hizo todo en inglés. Igual lo teníamos que pensar si hacíamos como una canción o una historia, una obra de teatro. Hicimos la votación. Es un barquito que vamos a hacer que se hunda en el Triángulo de las Bermudas. Y le vamos a poner como algo de adentro de metal en el barco de papel para que se meta debajo del triángulo el barco. Adentro del triángulo vamos a agregar lo que nosotras pensamos que puede haber ahí dentro. Hicimos una idea de un robot que tira fuego. Queremos presentarlo para que vean si somos artísticos. Hoy vamos a presentar un robot que lo tratamos de hacer con materiales reciclados. Lo vamos a hacer con latas, goma eva, una pistola de silicona. Si sus papás no tienen plata, ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, si nosotros tenemos cosas guardadas, los vamos a ocupar para hacerlo. También vamos a construir nuestro robot con material que tiene mi papá. Vamos a construir un robot de metal y muchos cables. La idea número 2. 5. 1. Ganó la idea número 1. Ok. Ustedes observaron en el video, bueno, finalmente cómo se ocupa este método de laboratorio, que no es, como les decía yo, no forzosamente tienen que hacer una experimentación y estar ahí con sus tubos de ensayo, y con sus matraces, destilando o evaporando, cosas así, sino que pues está relacionado a a esa situación, ¿no? En donde los discentes pues tienen que desarrollar ese conocimiento, pero y aplicarlo. Por ejemplo, ven ahí decían uno el del robot. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues dividieron el trabajo en equipos y cada equipo generó su propuesta. Entonces, eso lo llevaron a una votación y después empezaron a construir sus robots, ¿no? Y alguien les decía, ay, ¿cómo lo van a construir si no tienen dinero? Bueno, y lo construyeron pues a través de materiales reciclados, ¿no? Y ahí estaban sus cajas, con unas tapaderas de los garrafones del agua y cosas así. Bueno,
Ese es el aprendizaje experiencial, es el aprendizaje que se lleva utilizando este método de laboratorio. Ok, opiniones, las escucho. ¿Qué les parece este método? Yo mismo. Sí, Angelita primero y después Jacqueline. Sí. Bueno, pues este modelo, con el video que nos acaba de enseñar, me di cuenta que tiene razón en que nos mencionaba que implementaba los modelos pasados a los modelos vistos. Por ejemplo, en la parte de que están investigando, o sea, a mí me sorprende esa parte, ¿no? De que niños de cierto grado, por ejemplo, era creo que tercero, no me acuerdo, ella utilizaban las herramientas de tecnológicas y, por ejemplo, también se hacía bueno, se involucraba el modelo de indagación social porque desarrollaban la creatividad los alumnos al diseñar algo. Y en el de laboratorio, bueno, pues usted nos mencionaba, ¿no? El salón como tal, o bueno, el aula. Muchísimas gracias, Angelita. Jacqueline. Bueno, pues este modelo, pues como lo vimos, motiva mucho al alumno a desarrollar su propio aprendizaje, ¿no? Es como que todo el tiempo él busca para generar mayor conocimiento. Entonces, esta es una muy buena técnica, ya que al ellos buscarlo, lo aprenden más fácil y al ejecutarlo, como lo habíamos visto en la pirámide, pues aún es mayor su aprendizaje o su entendimiento. Entonces me llamó muchísimo la atención esta técnica, está muy padre. Exactamente, es una de las más completas. No quiere decir que sea la plus, pero sí es una de las más completas, o sea, este método. Y bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos la feria de ciencias? En esa feria de ciencias en donde involucramos a alumnos de sexto, que nada más fue demostrativo. Y algunos equipos, pues sí pusieron a los alumnos a que ellos interactuaran y otros pues nada más lo demostraron. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, hicieron esto, lo de la harina cinética, ¿no? Que le echaron agua y entonces todo el mundo pensaba que no se iba a formar esa capa, de tensión. Y ya cuando le golpeaban, los niños decían, ay, sí, de veras, sí se pone bien dura, de veras no se sume. Bueno, porque eso pues lleva una explicación. Eso forma parte de este método de laboratorio. Cuando igual en esos experimentos, alguien, ¿qué hicieron? Algo con el agua oxigenada, igual desarrollaron, los que hicieron con lo del fuego. Claro, ahí hay que tener cuidado, pero todo esto, ustedes se fijaron que los niños se mostraban interesados, mostraban involucrados en ese aprendizaje. Bueno, después tuvimos otra intervención y esa intervención fue en donde hicimos también una feria del conocimiento. Y en esa feria del conocimiento pusimos actividades lúdicas para desarrollar cierto aspecto. Por ejemplo, había una que era para geografía, que era todas las partes de la República, todos los estados, y estaba en un rompecabezas. Y entonces los niños ahí se ponían a tratar de armar el rompecabezas, no tanto para saber en qué estado, sino como actividad lúdica. Entonces, este método de laboratorio se basa en ello, se basa en ese aspecto en donde ellos tienen que interactuar, tienen que estar en contacto, tienen que desarrollar esa creatividad. No tengo este material, bueno, pero lo hago con esto. Ellos están en un continuo pensar y pensar. Y fíjense que pues se ven muy, muy contentos, se ven muy involucrados y dejen aparte de eso de contentos, porque no solo se trata de entretener,
sino que el aprendizaje se vuelve significativo, porque se cumplen esas premisas. ¿Cuáles son las premisas? 1, es un conocimiento nuevo, un conocimiento innovador. Número 2, es de interés para el alumno. Y número 3, va a tener una utilidad en la vida cotidiana. Y entonces de esta manera es como pues se lleva a cabo ese aprendizaje significativo a través de este método y que involucra los métodos anteriores, ese método de indagación social, ese método de investigación social, ¿ok? Entonces, a partir de la unión de todos estos métodos se va a llevar a cabo ese aprendizaje. ¿Sale? En conclusión, ¿alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar? Miss, yo tenía una pregunta. Sí, Angelita. Bueno, por ejemplo, en la educación, ¿es posible poder implementar todos estos modelos que hemos estado viendo? O sea, pero por ejemplo, los nuevos, los que no se centran solamente en el docente, porque hemos visto a muchas, bueno, hemos tenido prácticas y hemos visto la realidad de la educación, ¿no? Cómo Claro. simplemente el maestro se sienta y pues hagan esto y simplemente no se preocupa por si aprenden en realidad los alumnos, ¿no? Sí, sí se pueden aplicar, principalmente en escuelas privadas. En escuelas públicas, pues tenemos ahí el problema del hacinamiento. O sea que hay demasiados alumnos en el aula y esto no permite tener una interactividad con todos los alumnos. Entonces, trabajar modelos activos o métodos activos involucra que el docente sea capaz de tener un buen manejo de grupo, un buen control de grupo. ¿Por qué? Porque se le pueden salir diríamos, del redil, se le pueden salir en ese aspecto porque ya no los va a poder controlar y eso le va a causar conflicto. ¿Por qué? Pues los niños son inquietos, los niños quieren aprender, pero si el docente no lo sabe regular, eso le causa problemas. Y entonces existe ese miedo y es mucho más fácil el sistema los absorbe y hacen lo mínimo por llevar a cabo ese aprendizaje. Sin embargo, en algunas escuelas privadas sí se toma en cuenta estos métodos, y digo en algunas, porque en otras están más interesados por obtener premios. Esos premios que les van a dar un reconocimiento social porque van a colocar su lona allá afuera y le van a colocar primer lugar en la Olimpiada de las Matemáticas, primer lugar en la Olimpiada de quién sabe qué. Y eso pues es un reconocimiento social, aunque realmente no tengan un aprendizaje totalmente activo. Sin embargo, hay otras instituciones, igual de orden privado, en donde sí desarrollan estas habilidades. Por una de ellas está la escuela Montessori. Montessori hace o lleva este tipo de métodos. Todos los que hemos visto que son activos, los lleva la escuela Montessori. ¿Por qué? Porque ahí ellos les permite que ellos vayan creando, que vayan siendo creativos y que vayan siendo autónomos en su aprendizaje. Algo a lo que no estamos acostumbrados. Podría sonar algo como utópico, pero no es utópico. ¿Por qué? Pues porque ustedes son los promotores del cambio. Ustedes son los que en cierta medida pues van a llevar esa transformación. Hay veces que no se puede luchar contra el sistema. ¿A qué me refiero? Pues que al estar trabajando en una institución privada, hay que cumplir con la parte administrativa. Y en ocasiones esa parte administrativa absorbe a los docentes. Y entonces el docente, pues, ¿qué es lo que hace? Como tiene que hacer, llenar muchos formatos, entregar informes, pues es mucho más fácil
tener al grupo controlado de una manera tradicional. A ver, mira, del libro haces esto y esto, lo copias y ya. Y mientras el docente se dedica a llenar sus formatos, a entregar sus informes. ¿Por qué? Porque la carga administrativa es muy fuerte. Algo diferente en las escuelas privadas que tienen asistentes. En las escuelas privadas no sé si han observado que en algunas tienen el titular y tienen a la maestra docente, a la auxiliar. Entonces tienen 2 por grupo, por lo mínimo, porque en algunos tienen hasta 3. Bueno, ahí es donde hay una mayor atención, porque la titular es la que se encarga, obviamente, pues de dar todo este conocimiento y esa maestra auxiliar es la que la va a apoyar para poner en práctica todos estos modelos. Entonces, no es algo utópico, no es algo imposible, sí requiere, obviamente, la actitud de los docentes para poder llevarlo a cabo. Si el docente ya está absorbido por el sistema, pues obviamente va a ser una enseñanza tradicional. Por eso yo siempre he dicho, fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos sistema educativo mexicano? El problema no son los planes, el problema no son los programas de estudio, el problema es quién lo aplica. ¿Por qué? Pues porque ahí me dice que debo de desarrollar competencias, pero si yo no sé desarrollar competencias en mis alumnos, o sea, no sé ni siquiera cuestionarlos para que lleven a cabo un proceso de reflexión, pues no se va a poder llevar a cabo todo eso. Entonces, aunque esté escrito en esos planes y programas que debe de desarrollar esas competencias, esos aprendizajes clave que debe de desarrollar todo eso, si el docente no está en la capacidad, no lo va a hacer. ¿Sale? Ok. Fíjense, vamos a ir cerrando. De tarea está el mapa cognitivo de nubes, que ya está, ya nada más lo van a subir. Y número 2, van a hacer una mnemotécnica con el modelo de laboratorio. Esa mnemotécnica es a partir del nombre de cada uno de ustedes. Solo el nombre. ¿Sí saben cómo se hace la mnemotécnica? No, Miss. Escriben su nombre de manera horizontal, las letras, y le van uniendo ideas relacionadas al tema. Por ejemplo, en este caso, mi nombre Magnolia, Magnolia. Entonces, escribo una idea relacionada al tema, en este caso, modelo de laboratorio, que empiece con M. Me